Señor. Es muy importante seguir anunciando, es muy importante no quedarnos callados, es muy importante no quedarnos descansando, relajados. Cuando hay necesidad, hay que ponerle importancia a lo que es el predicar la palabra de Dios, porque esto no se hace con tal de negociar, con tal de monetizar el Evangelio, sino que sencillamente esto terminará. La oportunidad, el espacio que Dios le está dando al hombre, la vida que Dios le está dando al hombre, todo esto terminará según lo escrito en la palabra, según lo que encontramos escrito en la Biblia. Entonces no podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nosotros tenemos que estar presentados allá a un lugar donde dice la Biblia que el muerto, el que está en el polvo de la tierra, durmiendo se levantará, despertará. Así me enseña la bendita y poderosa palabra del Señor. Dice la Biblia que unos se presentarán con vergüenza y confusión perpetua, y otros se levantarán para obtener el galardón, el regalo o el premio por el esfuerzo de haberse apartado de la maldad, la vida eterna, dice la Biblia. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo este tema: Dios sigue llamando. El texto base lo encuentras en Isaías capítulo 1, verso 18, donde la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No interesa el color del pecado, porque dice: si fueran negros como el carmesí, Dios los emblanquecerá como la nieve, como la lana, dice la palabra. Si fueran rojos, dice la palabra, si fueran rojos, dice la Biblia, como el carmesí, serán blancos, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, como la nieve. O sea que está diciendo: no hay un pecado que Dios no pueda limpiar, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar, no hay un pecado que Dios no te pueda quitar, no hay un pecado en el cual Dios diga: yo no lo puedo quitar. Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que no se cansa de seguir llamando, de seguir buscando al hombre. Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande, es tan inmenso, que Él no puede dejar oportunidad para poder hablarte lo que es el llamamiento, para poder acercarte a Él. No puede dejar un espacio, Él no puede dejar callado en ningún momento. Siempre su mensaje se anunciará, siempre la palabra se anunciará, siempre el Evangelio se predicará, mientras estemos vivos y mientras Dios siga dando oportunidad al ser humano. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ninguno de nosotros, ninguna persona en el mundo entero, en la tierra, pueda reclamar y decirle: nunca escuché el mensaje de salvación, nunca escuché la palabra o el mensaje que alguien llegase a decirme que Cristo me amaba. No habrá nadie que lo pueda confrontar, no habrá nadie que le pueda decir: yo no sé nada de lo que me están hablando. Verdaderamente en esta tierra, en este mundo, dice la Biblia que será predicado el Evangelio en todas partes. Esa es una de las señales antes del fin, y esto es lo que está pasando. La palabra está entrando a los lugares allá más remotos. La palabra está llegando en los lugares donde la gente no quería saber nada de Dios, donde la gente aborrecía el Evangelio, la palabra. El Evangelio ya está llegando, el mensaje de salvación. Eso significa, eso quiere decir que Cristo pronto viene. Pero sabes, el llamado que Dios sigue haciendo al hombre es que se acerquen a Él. Está diciendo: venid luego. Él no está diciendo: tu pecado yo no lo puedo perdonar. Él no está diciendo: tu pecado es demasiado grande, tu pecado no hay nadie que lo pueda limpiar. Quiero decirte algo: con la sangre del Cordero, Hijo de Dios, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, allí dice la Biblia que vino aquel Dios a pagarnos por nuestros pecados, enviando a su Hijo amado que pagase el precio por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiese redimir a su hermano, no había nadie que pudiese pagar por los pecados de su hermano, dice la palabra, o de un pariente. No hay nadie que lo pueda pagar. ¿Por qué? Porque esto no es necesidad de dinero, esto no necesita plata, esto no necesita una cantidad de algo que nosotros podamos tener en esta tierra. A Él no lo vamos a motivar con propiedades,
A Dios no lo vamos a motivar con dinero. A Dios no lo vamos a motivar con ninguna cosa material que nosotros podamos tener. Simple y sencillamente dice la Biblia que cuando el hombre o la mujer o aquella persona se presenta con un corazón contrito y humillado, eso el Dios de misericordia nunca lo despreciará, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, ahí Dios está hablando y dice: oí cielo, oí tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, pero estos se rebelaron contra mí, dice la palabra. Y es verdad, cuando Dios hizo al hombre, el proyecto, el propósito que Él tenía, la programación que Él tenía para el hombre, no era que el hombre invirtiera su naturaleza, no era que el hombre invirtiera su diseño, sino que lo había creado con un propósito. Fue un proyecto bien planificado, fue un proyecto bien analizado, fue un proyecto bien estudiado, pero lastimosamente nosotros invertimos el nombre, nosotros invertimos el orden que Dios había dado al ser humano, porque dice la palabra que lo había puesto en aquel lugar muy lindo llamado Edén, y le dijo Dios que ahí lo trabajase, le dijo Dios que ahí lo labrase, le dijo Dios que ahí será bendita gracia de ese Dios poderoso que guardara de todo lo que había en ese lugar. Pero le dijo algo que él no tenía que hacer, le dio mandatos, le dio órdenes, dice la Biblia. Pero en el capítulo 3 de Génesis, ahí encuentras cómo se invirtió el orden de Dios en el hombre, cómo se invirtió aquella naturaleza tan hermosa, tan linda que Dios había creado con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando fue la desobediencia, dice la Biblia que cuando la serpiente se presentó y le dijo a aquella pareja por qué no comían de ese árbol, aquellos comenzaron a decir la palabra que Dios les había dicho, el mensaje que Dios les había advertido, pero lastimosamente estos no pusieron atención, desobedecieron. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo es mentira, la serpiente le dijo es falso, la serpiente le dijo Dios no quiere que sean como Él. Logró convencerlo, dice la palabra. Lo tremendo fue la consecuencia cuando se dieron cuenta que habían pecado, cuando se dieron cuenta que habían desobedecido, cuando se dieron cuenta que andaban desnudos delante de la presencia de Jehová. Dice la Biblia que aquellos quisieron cubrirse con su propia fuerza, con su propia capacidad. Dice la palabra que hicieron delantales de higuero, algo que realmente delante de la presencia de Jehová no tenía validez, algo que realmente delante de la presencia de Jehová no era lo que Él quería para ellos. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Dice la Biblia más abajo del capítulo 3 del libro de Génesis, del 6 en adelante, encuentra donde fue agradable a los ojos de la mujer lo que aquel le ofreció, lo que la serpiente le ofreció. Fue agradable y comió del fruto, dice la palabra. Pero más abajo encuentran donde aquella voz, cuando aquella gente se dio cuenta y comenzaron a ocultarse delante de la presencia de Jehová. Él pudo haber dicho a estos no los voy a perdonar, a estos no les voy a dar oportunidad, pero no, dice la palabra que comenzó a escucharse aquella voz. Dios comenzó a llamar al hombre y le decía ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no era que Dios no los podía ver, no era que Dios dijo se me han escondido, no sé qué ha pasado con esto, sino que sencillamente lo que quería que el hombre se hiciera reo, que el hombre se hiciera responsable de sus propias acciones. Eso era todo lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Él ya había sacrificado sangre inocente para cubrir la desnudez de aquella persona, para cubrir la desnudez de aquella pareja, para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado que estos habían cometido. ¿Por qué? Porque después de la desobediencia encontramos la consecuencia, encontramos el sufrimiento, encontramos cómo la muerte comenzó a avanzar, comenzamos como la muerte comenzó a expandir su imperio en el mundo entero. ¿Y qué es lo que está pasando en estos tiempos? La misma consecuencia nos sigue sacando la factura, la misma consecuencia nos sigue llevando esa calamidad, la misma consecuencia de la desobediencia. Hasta este tiempo estamos viendo los sufrimientos. Aleluya. Pero sabes, por eso estamos administrando bajo este tema. Dios sigue llamando al hombre. Dios no se va a cansar de seguir llamando. Dios no se va a cansar, dice la palabra allá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, donde hemos tomado de base el texto del verso 18. Ahí dice venid luego por el principio, dice la palabra, generación depravada, gente pecadora. Alguien que dice la Biblia se habían apartado tanto del pecado
alguien que dice la palabra, eran tan perversos, tan malvados, sus manos habían derramado sangre, habían hecho tanto pecado, pero Dios con su gran misericordia, pero Dios con su gran amor, Él siempre está tocando la puerta, Él siempre está buscando. ¿Por qué? Porque viene acá el tiempo donde dice la palabra que será todo lo contrario. El hombre buscará, el hombre llamará, el hombre tocará, pero ya va a ser demasiado tarde, porque dice la Biblia: me llamarán y no le responderé, me buscarán de mañana y no me encontrarán, dice la palabra. Ese tiempo se acerca. Dice el profeta Amós que el hambre viene a la tierra. Dice el profeta Amós que la sed viene a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino que querer escuchar la voz de Dios, pero ya no va a encontrar nadie quien predique la palabra. Ya va a haber un lugar de gracia donde pueda presentarse la gente a pedir misericordia, a pedir el perdón, a pedir por la salvación. Ya va a ser demasiado tarde. Bendito sea Dios, porque así lo dice la Biblia. Los jóvenes desmayarán, las doncellas caerán, correrán, dice la Biblia, de oriente a poniente. Andarán en diversos lugares buscando quien les predique, andarán en diversos lugares buscando que les lleve la palabra, pero no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque la oportunidad se ha terminado, el espacio se ha terminado, la gracia se ha terminado, la misericordia se ha terminado. Aleluya. ¿Sabes? Ese tiempo se acerca. Por eso dice la Biblia que en el mismo profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 7, ese Dios que está arriba en los cielos, Él no hace nada sin antes advertir. Él no hace nada sin antes advertir a la gente. Le está diciendo lo que va a pasar, le está diciendo lo que va a suceder, le está diciendo la consecuencia de lo que nos espera por la desobediencia, nos está diciendo la consecuencia de lo que nos espera de haber apartado, haber ignorado la gracia, la misericordia de Jehová, porque muchos estamos totalmente equivocados, creyendo que vivimos por el poder que podamos tener, creyendo que vivimos por las cosas que podamos tener. Y que dice la palabra: alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que estando un hombre con mucha riqueza, estando un hombre con muchos bienes, este hombre dijo: alma descansa, no tenemos nada más que hacer. Este dijo: tengo mucho tiempo, tengo mucha vida. Pero la voz de Dios comenzó a escucharse y le dijo: necio, ahora vienen a pedir tu alma, lo que has aguardado, ¿de quién será? Por eso dice el evangelista Mateo en su capítulo 16, verso 26, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero si su alma se va a perder, si su alma se va a condenar? ¿De qué le sirve a este poder tener mucho poder? ¿De qué le sirve a este ser grande en la tierra? ¿De qué le sirve a este ser famoso en la tierra? ¿De qué le sirve a este obtener todas las cosas en el mundo si su alma se va a perder? Dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Esta es una de las cosas que nosotros pensamos. A veces Dios nos permite prosperar, nos permite crecer. Llegamos a aquel pensamiento: he logrado tantas cosas, he obtenido tantas cosas, y tenemos el valor de decir mi inteligencia, tenemos el valor de decir la capacidad que yo tengo. Mira, hay cosas que realmente no lo estamos haciendo porque nosotros seamos buenos, no lo estamos haciendo porque nosotros seamos merecedores. Hay cosas que simple y sencillamente se pueden ejecutar o se hacen realidad por la misericordia de Jehová, porque Dios le está diciendo al hombre: te estoy bendiciendo en gran manera. Dios le está diciendo al hombre: yo te di poder para que te enseñorearas, para que tomaras propiedad de muchas cosas en la tierra. Pero allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7 la palabra me enseña y me dice: no has traído nada y no estés dudando, porque nada vas a poder sacar. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Él mismo dice: no has traído nada, pero no dudes, porque nada vas a poder sacar. Lo que tienes acá, lo que has administrado acá, aquí se va a terminar. Del mismo código, de esta manera: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Dios. ¿Por qué? Porque nada hemos traído. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios seguirá llamando. Entonces dice la Biblia que se escuchó la voz: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquel hombre le dijo: tuve miedo. Cuando escuché tu voz tuve miedo, porque me di cuenta lo que había hecho, me di cuenta que había pecado.
Me di cuenta que había desobedecido. Me di cuenta que me había apartado de ti. Me di cuenta que me había separado. Pero dice la bendita y poderosa palabra del Señor que a pesar de todo esto, Dios les seguía llamando, porque ya les había advertido, ya les había dicho que el día que comieren del fruto de ese árbol, de cierto iban a morir, de cierto iban a terminar, ya no iba a haber esperanza. Pero la misericordia de Jehová, la compasión de Dios es tan grande para con el hombre, que sigue tolerando, sigue esperando, sigue siendo paciente, sigue, mira, con ese amor tan grande que él tiene, él sigue soportando tanta iniquidad, tanta desobediencia, tanta rebeldía, tanta arrogancia como nosotros portamos en la tierra. Aleluya. Pero Dios, con su infinita misericordia, él va a seguir llamando, él va a seguir llamando. Entonces dice la palabra, venid luego, dice Jehová. Pongámonos a cuenta, Dios sigue llamando tiempo presente, y él dice venid luego, tiempo presente. Y no dice la palabra, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Dios hablaba a una iglesia, a un lugar donde ellos creían que la prosperidad lo era todo, donde ellos creían que el poder, lo que ellos podían tener, no necesitaban de ese Dios de misericordia. Y entonces la palabra dice que vino aquel hombre, aquel ángel, y le dijo, dile al ángel de la iglesia. Jesús hablando dijo, dile al ángel de la iglesia. ¿Y sabes qué le dijo? Porque la gente quería tener todo, la gente quería tener poder, y le dijo, eres un miserable, dices tenerlo todo, pero no tienes nada. Dice, puedes soportar tantas cosas, pero no toleras, no soportas nada. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? El llamado que le hace. Dice que está a la puerta, está tocando, está llamando, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y ese llamado no es solamente para aquel tiempo. Ese llamado lo podemos aplicar también nosotros en la actualidad. Esa palabra la podemos aplicar nosotros en este tiempo también. Porque mucha gente está diciendo, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Y mira cuántas cosas podemos tener. Pero cuando vas a la palabra, allí Dios te responde muy fuerte. Cuando vas a la palabra, Dios te exhorta bien fuerte. Y ahí te quedas sorprendido, ahí te quedas impactado. No esperaba esta palabra, no esperaba este mensaje. La palabra de Dios es dura, es viva y es eficaz, dice la palabra. Él penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, llega hasta los tuétanos, la parte interna de nuestro hueso. Hasta ahí llega la palabra de Dios, hasta ahí llega el poder de la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Hasta ahí va a llegar. Dios no está intimidando a la gente. Un mensaje de exhortación, un mensaje de advertencia, Dios no lo hace ni lo anuncia para la gente ser intimidada, sino para que reconozcan lo que verdaderamente somos. Para que reconozcamos, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me va a separar de ese cuerpo? ¿Quién me puede separar si este cuerpo es de muerte? Si este hombre dijo, soy un miserable, puedo tener conocimiento, puedo tener entendimiento, puedo tener prosperidad, pero él dijo, soy un miserable. Alabado a Dios, porque allá Eclesiastes te responde y dice, ¿quién tiene poder contra la muerte? ¿Quién tiene poder contra ese tiempo? ¿Quién tiene el poder para esa hora? ¿Quién tiene el poder para poder prolongar el día de su muerte? Nadie, dice la palabra, nadie lo tiene, pero Dios te está llamando ahora que está respirando. Porque el mismo Eclesiastés dice, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. El mismo escritor dice de esta manera que tenemos esperanza mientras andamos caminando, tenemos esperanza mientras estamos en esta tierra viviente, tenemos esperanza mientras estamos respirando. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Dios te sigue llamando. Porque hay alguien que no te va a llamar, hay alguien que no va a tocar, solamente se va a presentar. Y esa es la realidad de la vida, y esa es la realidad nuestra, de que la muerte solamente llega. Esa no dice estoy a la puerta, esa no dice estoy tocando, estoy llamando, esa no dice me presento a ver si tienes lugar de atenderme. Esa no dice me voy acercando, prepárate. Esa no te dice de esa manera. Solamente va a llegar de una manera impactante.
solamente llega de una manera sorprendente y te quedas impactado diciendo, pero ¿qué pasó? Se miraba saludable, se miraba estable, pero la muerte no te está preguntando si tienes buena salud, la muerte no te está preguntando si eres estable, la muerte no te está preguntando si eres próspero en la tierra. Simple y sencillamente va a presentarse porque ya está establecido, dice la palabra, de una sangre. Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habitemos sobre toda la faz de la tierra, pero nos ha prefijado el orden de los tiempos, el límite de nuestra habitación. Nos ha prefijado el orden de los tiempos, el límite de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquemos de Dios. Tal vez palpando podemos encontrarlo, tal vez palpando podamos encontrarlo, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es verdad. Todos somos creados de una sangre. No importa el tamaño, somos de la misma materia. No importa cómo nos veamos, somos de la misma materia. Independientemente del crecimiento a nivel mundial, el hombre puede ser nombrado en el mundo y mira, reconocido y respetado. Pero cuando éste muere, ¿a dónde va a terminar? Al polvo de la tierra, dice la palabra. Cuando éste muere, cuando el pobre muere, lo mismo pasa. ¿A dónde va a terminar? Al polvo de la tierra. Y no dice la Biblia, el rico va a un lugar especial. No dice la palabra, el que tuvo poder va a un lugar especial. Y no dice la Biblia, y el que era pobre no pudo llegar a ese lugar especial. Simple y sencillamente, todos somos del polvo de la tierra, porque ahí fuimos creados, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Somos de la muerte, pero el que tiene vida puede buscar de ese Dios que te sigue llamando, de ese Dios que te sigue buscando, de ese Dios que dice la Biblia. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. En el capítulo 15 del evangelista Lucas, verso 1 al 24, ahí encuentras tres parábolas, cómo Dios busca, cómo Dios trata para encontrar lo que se ha perdido. Él comienza con la parábola porque está presentando lo que Él hace. Habla de la oveja perdida. Aquel hombre se va, dice la palabra, se va al desierto, se va a los lugares a buscar aquella oveja perdida. Dios anda buscando al hombre en lugar donde se encuentre. No importa la condición que esté viviendo, Dios te sigue buscando. Habla de un dracma, de una moneda. Dice la Biblia que aquella mujer buscaba bajo todos lugares, aquel barría, aquel sacudía el polvo. Dios te está sacudiendo todo lo que estorba. Dios te está quitando todo lo que te mantiene opacado. Dios te está quitando, mira, se está metiendo hasta lo más profundo. ¿Para qué? Porque Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere que el hombre sea condenado. Él no quiere, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que el hombre vaya a aquel lugar de tormento. Aleluya. ¿Sabes? Por eso encuentras en la Biblia como Dios trata de buscar al hombre. Y esas parábolas ahí las encuentras. La oveja perdida, aquel dracma, aquella moneda que se había perdido. La mujer la buscó, la mujer se metió hasta donde pudo encontrar, hasta encontrarla. Y que dice la Biblia, este hizo fiesta. Aquellos hicieron fiesta, dice la palabra. Del verso 11 del mismo capítulo 15 del evangelista Lucas al verso 24 encuentras lo del hijo pródigo. Mientras aquel hijo andaba vagando, el padre lo seguía esperando. Mientras el hijo andaba perdido, el padre lo seguía esperando. Así es el hombre está vagando, el hombre está perdido, el hombre pierde su tiempo, pero hay un Dios que lo sigue esperando, hay un Dios que lo sigue esperando, hay un Dios que lo sigue esperando. Aleluya. ¿Sabes? Y el pararnos en estos lugares no lo hacemos para incomodarte, sino que porque tarde o temprano esto va a terminar. Tarde o temprano el tiempo, la oportunidad se va a terminar. Y entonces dice la Biblia, me llamarán y yo responderé. Entonces dice la palabra, me buscarán de mañana y no me encontrarán. Ese es el problema. Por eso el mensaje se va a escuchar en todas partes. Ves en un parque, alguien está predicando. Vas en el autobús, alguien está predicando. Vas por el mercado, alguien está predicando. Y sabes que decimos a veces tanto que incomoda. No te das cuenta que la misericordia de Jehová, no te das cuenta que es el amor de Dios para con la humanidad, no te das cuenta que hay un Dios que sigue diciendo, yo te amo, pero quiero salvarte. Yo te amo, quiero perdonarte. Yo te amo, quiero guardarte las cosas que se avecinan al mundo entero. Aleluya. ¿Sabes? Porque así somos los seres humanos.
Salimos y realmente no sabemos qué nos puede pasar. Amanecemos, despertamos por la gracia y la misericordia de Jehová, pero no sabemos qué nos puede pasar en el transcurso del día. Pero en esta bendecida tarde, este es el mensaje que yo quería compartir con usted. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. ¿Y por qué te sigue llamando? Porque Él te ama. ¿Por qué te sigue dando oportunidad? Porque Él te ama. ¿Por qué te sigue dando este espacio? Porque Él te ama. Si Él no te amara, si Él no nos amara, a nosotros los seres humanos en el mundo entero, ya no se pregonaría la palabra. Viene el tiempo donde vos lo estás profetizando. Viene el tiempo donde aquellos hombres dicen que se terminará toda oportunidad. Viene ese tiempo. Pero mientras tanto, puedes buscar de Jehová ahora que lo puedes encontrar. Puedes llamarle ahora que está cerca. Puedes tocar esa puerta ahora que esa puerta se puede abrir. Así que en esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que Él me concede, seguir predicando su bendita y poderosa palabra. Pero no me quiero separar de este lugar, no me quiero apartar de este lugar, sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito, haz una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Si tú lo crees, haz esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga